Muy buenos días tengan todos ustedes. Este día, ¿qué? Estamos 3 de enero del 2018. Es, es, es una maravilla. Digo, pues nosotros estamos acostumbrados a vivir ciclos y entonces estos ciclos anuales nos permiten así como marcar cosas, ¿no? Nos van definiendo como personas y bueno, qué maravilla haber logrado llegar al 18 porque son nuevos ciclos, entonces son nuevas oportunidades para unos y para otros. Entonces, maravilloso, maravilloso poder estar hoy con ustedes y que ustedes hoy me estén acompañados. Bienvenidos todos, Gabriela, Dilcian, Josa, Lavero, el Paul, o sea, qué maravilla estar acá todos juntos y poder revisar algunas temáticas, algunas que nos conmueven, otras que nos azotan de risa, pero bueno, al final de cuentas esa es la vida humana. Durante la semana me decían que por qué yo no me había pronunciado con el asunto de los cañeros, y la verdad, porque no había tenido oportunidad, porque cuando se volteó el camión cañero, yo iba pasando, yo iba pasando por ahí, oiga, entonces, qué bueno que iba por el otro lado. Bueno, veníamos así como de Soriana y para entrar a la central, entonces, nunca pasó más nada que el camión se venció. Camiones tan viejos los camiones cañeros como los transportes urbanos de Tepic, ¿eh? O sea, aquí agarramos parejo. Miren ustedes, la cosa es muy seria. Yo tengo 60 años, ustedes saben que yo nací aquí en Tepic, en Nayarit, ahí por la calle San Luis, entre Miñón y Surgentes, cuando los partos se atendían casi siempre en las casas. Y bueno, tengo 60 años y tengo escuchando la discusión del ingenio, el molino. Tengo 48 años escuchando esta discusión. O sea, no es una discusión nueva. Lo que pasa es que en aras de a veces de mantener ahora sí que las lealtades, en el ánimo de mantener la concordia vecinal, hemos sacrificado, hemos evitado tocar el tema y sacrificado el bienestar social, ¿sí? El ingenio del molino es un asunto que tiene muchas aristas a revisar y entonces lo más triste es que tenga que salir un tipo ahí, un dirigente de un sindicato a responder las preguntas inteligentes de los tepicenses y bueno, escuchar verdaderas tonterías como verdaderas tonterías se escucharon en un aula del Instituto Tecnológico de Tepic, cuando un personaje de esa familia, fue a dar una charla y los chicos lo empezaron a cuestionar y pues la misma calidad de inteligencia en las respuestas. Entonces, este tema es de muchas aristas, pero si te digo que tiene 48 años la discusión, ¿sí? Pensemos en algo que es elemental, sencillito, elemental, ¿sí? Marisela, buen día, ¿sí? Pensemos en algo elemental. Tepic, ciudad humanitaria. El paradigma de ciudad humanitaria es un paradigma que se usa para calificar a las diferentes grandes capitales y capitales menores de los países, ya sea en su ciudad capital, como en sus provincias, departamentos, estados, y entonces la ciudad humanitaria es un paradigma donde lo primero que se vela es por los derechos ciudadanos y toda la infraestructura
y la dinámica de la ciudad está puesta, Álica, buen día, está puesta para que el ciudadano viva en armonía, ¿sí? Entonces, una vez que se invoca la perspectiva de ciudad humanitaria, que es un paradigma de carácter mundial, entonces ya tenemos una manera de acceso para revisar el problema, no nomás del ingenio, de todas aquellas empresas, que ya disgustan a la vida ciudadana. Yo les voy a poner un ejemplo. La empresa socialmente responsable Sigma, ¿sí? La empresa Sigma, que está allá por la avenida Independencia, que sus portones se abren hacia el flujo vehicular a 2 metros de la línea media de la avenida, y entonces, y ahí se quedan 20 minutos, 25 minutos, ocupando un espacio de la avenida, un carril de flujo, y entonces, y a veces es a las 8 de la mañana, o sea, cuando 15 para las 8 ya están estorbando, y entonces, esas empresas socialmente responsables, bla, bla, o sea, por supuesto que necesitan ser cuestionadas, pero cuestionadas por nuestras autoridades, tanto de protección civil como tránsito, porque ya son empresas que ya no deben estar dentro de la ciudad. Así como la distribución de materiales que se van a expender en las tiendas, donde meten camiones enormes a las 10, 11, 12 del día. Entonces, la ciudad humanitaria, que insisto, pasa por su infraestructura, pero también por su dinámica, hoy requiere de una profunda reflexión, no solamente el ingenio, el molino. Pero mira, para las personas que les gusta la investigación en el Internet, yo les doy una pista. Abran la página de Safranet y luego le dan clic al ingenio del molino, y a propósito de que es imposible sacarlo de la ciudad. Si la discusión tiene 48 años, entonces, y dice las inteligentes respuestas del líder sindical que se ocuparían 2 o 3 alfas para sacarlo, digo, de veras que se necesita tener la cesera vacía para pensar que sacar el ingenio significaría cerrarlo y empezar a construir el otro. No. Miren, pónganle inteligencia, conecten, hagan sinapsis, chicos, hagan sinapsis, dirigentes. Miren, alguna vez platiqué con algunos amigos cubanos y ellos cuestionaron, fíjense, ellos cuestionaban el tipo de corte que se hace de la caña y la quema, porque en otros países ya no se hace, ¿sí? Claro que se ocupa maquinaria, una maquinaria especial para hacer ese corte. Pero si hay 2 cosas que le afectan hay 3 cosas que le afectan a la ciudad en términos del funcionamiento del ingenio, es la propia empresa y lo que emana. El transporte de la caña, que está hecho en camiones viejísimos que se quiebran dentro de la ciudad, y la propia quema. Aquí hay mucho de ignorancia en la propia quema, porque queman cuando los vientos acuden hacia la ciudad. Sí. Cuando los vientos, ustedes saben que durante el día los vientos cambian de dirección, y entonces se debería de quemar cuando no afectara a la ciudad. Entonces, tenemos la ciudad tiznada desde hace, desde que yo tengo uso de razón y desde chiquito, ¿sí? Entonces ya para los 5 o 6 años ya jugábamos viendo, no jugábamos, bebíamos cómo caía el tizne, ¿no? Y el tizne, yo digo, o sea, querías almidonar tu ropa, pues nomás la sacabas a secar, porque yo lo decía hace días en un escrito, el dulce almidón,
lo comenté en la conferencia de bioética, el dulce almidón. Pues es una crítica, digo, para la gente que tienen un poco de pensamiento abstracto, supieron que me refería a eso, a que sacas la ropa a secar y ya te la entrega la naturaleza almidonada. No, es lo que esta empresa vacía a la ciudad, más lo que vacía la quema, ¿no? Pero bueno, entren a Safranet y entonces verán que, por ejemplo, para el 2010, que es el último dato, son datos sanos, así es, se tienen 97.398 toneladas de azúcar producida. Si ustedes la convierten a una venta de farmacia, un kilo de azúcar, pues está a 21 pesos. Así es que multipliquen 21 pesos por 97.398.000 kilos y entonces sabrán lo que es el precio final al público del azúcar ya en expendio, ¿sí? De ahí sácale un 10% y te vas a quedar con la boca abierta. Entonces, la verdad, sacar el ingenio no es imposible, nomás conecten y verán que no es imposible, que sí va a ser un gasto, pero todos tenemos que hacer gastos cuando nos vamos a ir de un lugar para otro. Pues aquí nos tienes a nosotros que estamos pariendo chayotes para podernos ir de aquí. Todos en su debida dimensión tenemos problemas económicos para trasladar, o tenemos que hacer una gran inversión para cambiarnos de lugar de trabajo. No hay que hacernos bolas, ¿sí? Bienvenido, Francis, Isabel, Leti, qué gusto. María Luz. Entonces, échenle numeritos y se darán cuenta que la verdad, por favor, no se vayan a ahogar si se juegan el dedo en la boca, porque la verdad sí se requiere un gran esfuerzo, pero recuerden el gran paradigma de ciudad humanitaria y Tepic mucho que lo necesita, ¿verdad? Bueno, para abrir el año era pues nomás para decirles que no hay necesidad de ir tan a fondo. Ustedes pueden sacar cálculos, digo, por los que no piensan, ustedes hagan los cálculos y verán que sí es posible. Con un pequeño sacrificio, se sacrificarán algunas cuestiones, algo de la buena vida, pero miren, le voy a decir de otra manera. Fíjense qué bonito es esto. Fíjense, permítanme. Miren, cuando los daños a la ciudadanía por producción superan a la filantropía, entonces andamos mal. Así de sencillo, ¿no? Sencillito. ¿Sí? Si los daños a la ciudadanía por producción superan a la filantropía, que mucho se les agradece, entonces las cosas no están bien. Así de sencillo. Bueno. Y así no tenemos que hacer ninguna alusión personal de ningún tipo, solamente trabajamos en términos de paradigmas. Pues sí, es cierto, sí, así es. Bueno, pasamos a otras cuestiones. Vimos el tema de las promesas, ¿se acuerdan? Espero que les haya servido para hacer sus promesas, sus buenos deseos. Entonces, espero que les haya servido aquella charla. No vamos a ver el tema de la depresión el día de hoy, por supuesto que no, porque ahorita todavía estamos, les aseguro que muchos todavía están en la cama bien acompañándonos, entonces está bien, aquí uno tiene que trabajar, pero ustedes descansen. Miren, también otra pregunta. ¿Por qué la gente tiene miedo de decir que va a la psicoterapia? Y yo me quedé pensando, oye, pues de veras, es cierto, ¿por qué la gente tiene miedo de decir que va a la psicoterapia? Y en cambio, de pronto me encuentro gente que me saluda y luego presenta a todos sus amigos, dice, le presento a mi psicólogo, ¿sí? Y entonces digo, caramba, entonces, ¿por qué? De veras, y cuando alguien me hizo este comentario,
Le dije, bueno, de veras que sí, alguna gente tiene miedo, pero yo creo que tienen miedo porque no saben lo que es la psicoterapia. Para quienes han estado en psicoterapia, saben cómo es el proceso, pero a veces no saben cómo decirlo. Y entonces, sí es bueno decir que la psicoterapia es un espacio para la reflexión, ¿sí? ¿Y qué es lo que se reflexiona? Pues aquello que ya estamos viendo que es incongruente en nuestra vida, o que aquello que estamos haciendo no funciona, pero que no funciona de manera personal o en tu empresa o en tu actividad profesional, en la relación con los demás. Y cuando algo no está funcionando, cuando las cosas no están saliendo como tú esperas y que además te está causando daño personal, inclusive somático, entonces, pues es momento de ir a la psicoterapia. Ahora, también hay que ver que no todo, ser psicólogo no significa ser psicoterapeuta. Y en todo caso yo digo que ser psicoterapeuta, coaching, consultor, que son lo mismo porque nosotros así lo preparamos como lo mismo, ¿sí? No necesariamente tendría que ser psicólogo, ¿sí? Cualquier base de ciencia, de ciencia humana asociado a un excelente entrenamiento para ser un facilitador, sería suficiente, nomás que aquí está medio raro esto de que tendría que ser psicólogos. O sea, no todos los psicólogos pueden ser psicoterapeutas y no todo aquel que se dice psicoterapeuta está también preparado para hacerlo, se ocupan muchos años. Sí, para mí me preguntan cuántos años duraste para alcanzar este nivel. Bueno, pues primero combinar varias profesiones, ¿sí? Y luego llevar una maestría o luego un doctorado y muchos años. Muchos años de experiencia, una especialidad. ¿Se dan cuenta? O sea, la psicoterapia debe estar en manos de gente muy bien preparada, que además muestre sus paradigmas filosóficos, epistemológicos y metodológicos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la psicoterapia es un espacio de reflexión donde con las preguntas adecuadas, ¿sí? Desde nuevas perspectivas, no la tuya, fíjense qué bonito, con nuevas perspectivas, no la tuya, sino nuevas perspectivas, puedas dar cuenta de ti, se dan cuenta qué bonito. Y entonces, pues es un espacio maravilloso donde tú puedes poner eh, exponerte ante un profesional, de una manera protegida, muy profesional, muy científica, para poder, insisto, descubrir tus modos, esos modos en que estás haciendo las cosas y poder generar los cambios en los valores, porque la psicoterapia, la gran meta de la psicoterapia pues a final de cuentas, que descubras el origen de tus valores y si eso no funciona, pues cambiarlos. Porque esa es la gran meta de la psicoterapia. Ni siquiera que la gente cambie. No, sino que haga cambios en sus valores. El cambio luego llega solo. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Bueno, ya está contestada esa pregunta, sobre este miedo. Y bueno, pues más que todo, pues hay a veces demasiados mitos alrededor de la psicoterapia, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso sirve, para la reflexión. Bueno, pues vayamos a temas más bonitos, más apasionantes. Y entonces yo dije, ¿cómo le hago para que la gente disfrute un trabajo de corte científico y hacerlo un tanto callejero para disfrutarlo? Fíjense, qué bonito, ¿sí? Porque no sé si se han dado cuenta que ¿te acuerdas cuando no hacías la tarea, estabas en la primaria y que no hiciste la tarea y que no querías ir y que te empezaba a doler el estómago, ¿sí? Y hasta chorrera te daba, ¿te acuerdas?
Y entonces tu mamá te decía, ¿qué tiene? ¿Por qué no quieres ir? ¿Sí? Pues sí, que no hice la tarea, ¿sí? Y ya a punto de irse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que la mamá de manera comodina preguntaba, ¿ya hiciste la tarea? Ya, ya, o sea, ese se llama comodidad, ¿no? Es preguntar, ¿ya hiciste la tarea? Y dame la tarea. Y vamos revisando tus libros, tus cuadernos, y hacer una revisión a ver qué le falta al chamaco o a la chamaca, ¿no? Pero nos quedamos con el sí. Y entonces hasta al 10 para las 8, cuando te estás subiendo al auto, cuando llevas al chamaco, o cuando ya estás en la puerta de la escuela, el chamaco no quiere entrar, ¿sí? Y luego, como le diste el chocomil, no, con huevo, entonces, entonces resulta que el otro lo anda vomitando en plena puerta de la escuela, ¿no? Del susto porque no llevó la tarea. Y bueno, como la maestra también tiene sus dotes como para disciplinarios, ¿verdad? Decíamos místicos religiosos, no, místico militares, místico militares. Entonces, no, pues el susto del chamaco. Y entonces hay una conmoción corporal, ¿se dan cuenta? Realmente se enferma. El niño y la niña se enferman, ¿sí? Pero acuérdate también que cuando tus seres queridos, muy queridos, de los que tú quieres mucho, muchísimo, no hacen lo que tú quieres, ¿te acuerdas que haces luego inflamación de colon? ¿Sí? Sobre todo la parte terminal, que es la del lado izquierdo, ¿sí? Que haces enteritis, o sea, inflamación del intestino, ¿sí? Y luego hasta haces asma, ¿sí? Sí, hace muchas somatizaciones porque tus seres queridos a los que tú quieres mucho, muchísimo, muchísimo, no hicieron lo que tú estás esperando, ¿verdad? Entonces, pues se enferman, ¿sí? Y entonces a mí eso me atrajo tremendo, porque una de las primeras cuestiones a las que yo me abracé hace como 18 años fue la cuestión de la bioenergética. La estudié profundamente, pero luego me decían que en el libro La función del orgasmo, en la página 100, en el último párrafo dice que, que, este, que el músculo graba, fija el recuerdo doloroso, ¿sí? Y entonces, pues todo el mundo se la creyó. Y como estudiamos análisis, ¿cómo se llama? Análisis, de Wilhelm Reich, análisis del carácter y función del orgasmo era mi libro preferido de aquella época. Pero luego me di cuenta que sí, porque entonces ya se decía, ya luego con Lowen, Alexander Lowen, que es el gran alumno de Wilhelm Reich, entonces todos estos bioenergéticos decían que el cuerpo tenía memoria. O sea, estamos hablando cuasi conciencia. Y entonces yo un día iba por la calle y resulta que por ahí se cayó una maceta de un primer piso y a una persona le cae en la espalda, por no decir el hombro, ¿sí? Le cae en la espalda, ¡pum!, por allá fue a dar y yo fui a ayudarla, la ayudé a la persona, checamos la maceta, no, pues está quebrada, la persona por lastimada. Y entonces, yo me quedé pensando al rato, ya que se superó el momento, yo me quedé pensando, entonces si el cuerpo tiene memoria y tiene conciencia, ¿por qué no vio la maceta? Entonces ya no me enredé, conecté, y entonces dije, no, para nada. No es cierto que el músculo tiene recuerdo, ¿sí? Y que o conciencia. Y entonces, adiós con la bioenergética. Así, en un macetazo, caminó la bioenergética. ¿Se dan cuenta qué bonito? Coincidía con que yo estaba entrando al doctorado y entonces me adentré en un mundo inimaginable donde yo descubierto, ya llevaba 3 años de investigación con el tema del síntoma pero visceral.
no del síntoma estriado, que es lo único que trabaja la bioenergética. La bioenergética está limitada y todas sus derivaciones, la bioenergética, todas sus derivaciones trabajan exclusivamente el síntoma estriado y dejan de lado el síntoma visceral, que pues es el 85% de los trastornos. Entonces resulta que pronto empecé yo a adentrarme en los temas estos de, que bueno, vía filosofía. Tengo que reconocer que yo estudié junto con mis compañeras filosofía, hicimos, bueno, yo logré hacer 9 de 13 módulos, nomás me faltaron los módulos de cierre, pero todos los temáticos los hice, pero nos corrieron por haber exigido mejor calidad en la atención y en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y entonces, y bueno, pues es la segunda vez que nos corren de una universidad. La primera nos corrieron de psicología, ¿sí? Pero luego nos aceptaron. Y acá en lo de filosofía, pues yo nomás quería que me enseñaran a pensar de manera filosófica, lo aprendí y me doy. No, a estas alturas de mi vida no necesito más títulos. Ah, bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Pero del síntoma, que porque la bioenergética nada más checando. Entonces, debido a ese macetazo, se acaba el amor por la bioenergética. Entro entonces con mis investigaciones, llego al doctorado y empiezo a entender que el tema del síntoma visceral, pues estaba en la conciencia, ¿sí? Acá, en la conciencia, en la actividad pensante, conectado siempre con el cuerpo. Ya lo iremos viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, cosa maravillosa, porque entonces en la investigación esa que les digo que se presentó en Toluca, pues yo iba a exponer de manera filosófica, científica, cómo se constituye el síntoma en la conciencia. Pero ¿qué creen? Es impresionante, porque resulta que con esta investigación, fíjense, le voy a leer algo, me voy a poner fino, ¿sale? La exploración de sí mismo en la Constitución implica un estudio acucioso del alter ego, del mundo, de la vida de sí. ¿No? Yo les explico, tiempo. Alter ego es el otro. Suelen ser gentes queridas. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, la constitución del síntoma en la conciencia siempre se da maravillosamente en la relación entre seres queridos. Esto es la gran cosa maravillosa cultural, ¿sí? Que todo se da en nombre del amor. Entre paréntesis, simple cúmulo de intereses. Cierro el paréntesis. Ah, qué bonito, ¿no? Entonces resulta que para entender el síntoma, fíjense, para entender nuestros síntomas viscerales, tenemos que entender la manera en que nos relacionamos con los demás, pero sobre todo en el cómo aprendimos hacer la relación con los demás. ¿En qué momento, de qué momento estoy hablando? De entre los 3 años y medio hasta los 11 años, pero importantemente de los 3 años y medio a los 7 años. ¿Se dan cuenta qué hermoso? De tal manera que el síntoma se constituye, como dice el maestro Husserl, pues en la infancia, pero en la primera infancia, como decían ellos hace 90 años, primera infancia, que es lo que nosotros conocemos hoy como infancia, ¿sí? En efecto, dice el maestro, aquí el alumno de Husserl, el maestro Silasi, él escribe algo muy bonito y dice, fíjense qué bonito. En efecto, nada es para mí más que el hecho de que conozco a mis semejantes, a mi madre, a mi mujer, sin recurrir a tan complicadas constituciones.
Toda experiencia ingenua del mundo tiene que sentirse sorprendida si se le dice que la filosofía cree que es necesario probar ese conocimiento. O sea, la filosofía te está requiriendo que revises si el amor que te dan es tal. Fíjate qué hermoso. Sí. O sea que cuando alguien te dice, mija, te amo, tú inmediatamente tienes que preguntar, ¿Cómo para qué? ¿cómo para qué? Sí, es elemental. Ustedes tienen que preguntar cuando le dicen te amo, no avienten, no avienten, no avienten el trapo. No, 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 no. Ustedes cuando le digan te amo, tienen que ponerse a pensar qué espera el otro o la otra de ti, qué te está pidiendo, qué te está requiriendo. Porque en todo caso, casi, casi la gente, en lugar de decir te amo, te decir, hermosa, te requiero. Algo así, ¿no? Y ya el otro, y la otra, o el otro ya dirá si le entra o no le entra, ¿verdad? Porque de veras, ya nomás le dicen te quiero, y avientan lo que traen en la mano y se pierden. No, espérense. Hacen contacto. Sí. Hagan sinapsis. Hagan sinapsis, ¿sí? Hagan sinapsis, sí. Tenemos que tener cuidado ante el manifiesto amoroso del otro, porque suele llevar algunos gramos de interés. A veces kilos y a veces, como ya lo vimos hace rato, toneladas. Entonces, pues, uno tiene que estar pendiente de los amores del otro, de la cual soy meta. ¿Se dan cuenta qué bonito? Sí, 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 sí. Entonces, miren, tengan mucho cuidado con esto. Entonces, esta vivencia, la del que está en la reflexión, en una condición de un yo siempre corpóreo, dice Alfonso Flores aquí, buscará los ensayos de apareamiento. Oigan, apareamiento aquí es como, aquí es un término filosófico, apareamiento sería estar en par, en emparamiento sería, estar a la par, ¿sí? En concordancia, dice en otro momento, que mediante pistas o señales, aquí dice referencias intencionales, lo estoy cambiando, lleven a descubrir el significado y el sentido de lo que le es propio, de lo que nos sé, de lo que somos, ¿se dan cuenta? Entonces, vámonos regresando. Entonces, para decirlo de una manera banquetera donde todos entendamos, el síntoma lo vamos aprendiendo y dejando en la conciencia desde chiquitos, ¿sí? Viendo a nuestros papis y a nuestras mamis cómo se relacionan, cómo ante el papi, que le gusta el chupe, ¿cómo le llaman? Un papi alcohólico, con todos sus requerimientos y necesidades del alcohólico, la otra, primero se queda en la relación, y que luego los hijos a los 20 años dicen, Ana, ¿y por qué te quedaste con mi papá? Ay, hija, por ustedes. Y no, pues los chamacos se enojan, ¿verdad? Óigame, no, mamá, ¿cómo anda diciendo eso? No, 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 usted se quedó por otros intereses, ¿verdad? Sí, sí, sí. De los unos y de los otros, de los intereses más inorgánicos a los más orgánicos, ¿verdad? Entonces, uno tiene ahí que entender estas cuestiones, ¿verdad? Y entonces, el síntoma lo vamos aprendiendo, porque queremos estar a la par, en concordancia con el otro, al que yo pienso me ama. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Al que yo pienso me ama. Eso no quiere decir que así sea, ¿sí? Al que yo pienso me ama. Porque luego tenemos esta paranoia positiva de que si nos sonríen ya estamos pensando que nos adoran. No, no, no. A lo mejor el otro se está colando de un chiste y ustedes ya están pensando
que las aman profundamente. No, no, todo eso se tiene que cotejar, ¿verdad? Entonces, vean qué impresionante cómo vamos haciendo nosotros síntomas de diferente tipo, ¿sí? Ustedes han escuchado de las fibromialgias, ¿sí? Está de moda, dice Soledad, más bien está de moda la descubrición, porque las fibromialgias han existido los últimos 5,000 años, ¿sí? Desde que se inventó el control del uno por el otro, ahí están las fibromialgias. Decía una persona hace días, es que no descanso, duermo con las manos apretadas. Bueno, ahí está la eterna contractura muscular que un día se convierte en fibromialgia, ¿se dan cuenta? Y las fibromialgias luego generan artritis regionales y luego generalizadas. Y terminan devastadoramente en cirugías innecesarias, cuando lo que tenía que hacerse es, pues ahora sí que ir a la psicoterapia. ¿Sí? Ir a la psicoterapia para empezar a ver dónde te perdiste en la relación con el otro o con la otra. ¿Se dan cuenta qué hermoso? ¿Sí? Entonces agarren su libreta y empiecen a anotar todas sus enfermedades, ¿sí? Todas sus enfermedades, más bien enfermedades no, síntomas. Todos sus síntomas. Anoten sus síntomas, ¿sí? Lo dicen mi colitis, o sea, hasta posesivos son, no sean así, pónganle colitis. Migraña, anoten migrañas, colitis, todas los síntomas que ustedes, inflamaciones, abscesos, irritaciones, congestiones, por ejemplo, las congestiones de los bronquios, las congestiones laringias, las congestiones faringias, las congestiones óticas, o sea, no, o sea, tenemos centenas de síntomas, ¿sí? Anótenlos, pero anótenlos en columna. Fíjense qué bonito. Entonces ponen el síntoma en columna. Y en la siguiente columna, dejen unas 4 columnas, ya ven que se me van ocurriendo cosas, y entonces en la siguiente columna, pero a ver, vamos a ver, quiero ir platicando con ustedes. A ver, es que María Luz dice la ansiedad. Sí, pero junto con la ansiedad hay una manifestación corporal. Y es muy probable que dentro de las manifestaciones corporales tenga sudoración de manos, tensión de manos o tensión de pies. ¿Se dan cuenta qué bonito? ¿Sí? Sí. Ahora, Leti habla de la proteinuria, pero hablar de la proteinuria es hablar de la unidad funcional de la nefrona. Y hablar de la nefrona, entonces, es hablar del riñón. Entonces, lo que está tenso es el riñón. Pero si somos más específicos y lo podemos trabajar hasta ese nivel, Leti, es que lo que está en disfunción es la nefrona. Entonces, podemos trabajarlo como la nefrona, unidad funcional del riñón, o como el propio riñón. Pero nos daremos cuenta pronto que estos elementos del riñón, pues tienen que ver también con la relación, ¿sí? Y tienen que ver, bueno, les adelanto, con el rechazo. ¿Se dan cuenta qué hermoso? ¿Sí? Entonces se tienen que trabajar mucho estos aspectos. Ahora, cuando yo digo rechazo es con la fantasía del rechazo. Y voy a corregir, que tiene que ver con la fantasía del rechazo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, lo que nos interesa es que vayan anotando sus síntomas. Y cada síntoma tiene que ver con algo que no se te dio. Fíjense qué bonito. Entonces, ¿qué no se te dio? Y lo pones en la siguiente columna. ¿Se dan cuenta qué bonito? ¿Qué no se te dio?
Fíjense qué hermoso. Lo voy a anotar porque luego se me va a olvidar a mí también. Síntoma, algo con lo que no se te dio. no se te dio. No. Ahí le pones tú, no se me dio. No se me dio. Fíjense qué bonito, ¿sí? Recapitulamos. Entonces, entendiendo exactamente, Vero, son, no, es maravilloso, ¿sí? Son fantasías, pero luego Denise nos está planteando quistes ováricos, y esto es maravilloso. Dime que no son los ovarios, sino creatividad. Y entonces, ¿por qué enquistar la creatividad? ¿Por qué en lugar de ir a la aventura, de crear, de hacer y además cultivar lo que creamos, ¿sí? Que eso incluye las mamás, ¿sí? Fíjense, aquí ya metí otro tema, las mamás. ¿Por qué entonces, en lugar de salir a crear, enquistamos nuestra creatividad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, entonces, y dice Francis, las mamás, ya entró. Y entonces, el ovario es la creatividad. La mama cultiva lo creado. Entonces, enquista tu creatividad en el ovario y luego no cultivas lo que creas. Oh, bueno, y todo por tener feliz al otro. No, yo ya me voy. Espérame. No, ¿verdad? No. Queda un rato más. Es que esto es impresionante. O sea, vivimos para hacer feliz al otro y nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta qué hermoso? ¿Se dan cuenta qué maravilloso es este tema? ¿Sí? Es una maravilla, pues. Es una maravilla. ¿Sí? Es una maravilla. Entonces, quedamos. Entonces, síntoma. Y lo que no me dio. Y entonces lo pones la entidad. La entidad amorosa que no te dio. Ay, no. No. Se va a llenar toda la tapita. No, pues llenen hojas, no hay problema. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué hermoso? Entonces, primera columna, el síntoma. Segunda columna, lo que no te dieron. Tercera columna, la entidad que no te dio. Y en la cuarta columna pongan su fantasía. Ay, qué flojera. ¿Qué esperabas? Porque todo síntoma remite expectativas. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Eso es filosófico. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Todo síntoma, entonces, remite expectativa. ¿Qué tipos de entidad pueden ser? Ay, pues tus, ¿cómo? Sus hombres, pues veo puras mujeres. Entonces, sus entidades amorosas, sus mamis, todos aquellos de los que ustedes tienen la fantasía de los que no pueden vivir sin ellos. Ahí está, hermoso, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Nos enfermamos de pura fantasía. ¿Se dan cuenta qué rico? Nos enfermamos de pura fantasía. Y entonces, pobres médicos, me daban un dato, pues, hace 2 años en una charla muy seria, no, hace un año, en una charla muy seria sobre el síntoma con un, querido médico internista. Él decía, oye, Alfonso, no, los médicos están pensando que el 85% de los pacientes atendidos en las clínicas del Seguro Social están asociados a enfermedades psicosomáticas. El tema que estamos planteando, ¿sí? Y entonces dice Francis, en la madre, no dice en la madre, pero sí, ahí está. Una de las primeras gentes que nos enseñan las de enfermedades fue nuestra gran maestra, nuestra madre. Santa Madre. Sí. ¿Se dan cuenta qué interesante es el tema del síntoma? Sí, el tema del síntoma es un tema maravilloso. Es un tema maravilloso, que
que si ustedes empiezan a hacer este juego es una dialéctica, en el sentido de que aquí estamos todos. Entonces, sí, en una columna ponen sus síntomas, en la otra columna lo que no me dio, lo ponen la entidad, ¿sí? ¿Sí? Y entonces la fantasía. Pero es bien importante lo que pregunta Vero. Entonces, ¿la fibromialgia es o no es? Sí, o sea, el hecho de ser psicosomático, el hecho de que sea, que el síntoma se haya formado en nuestras chaquetas mentales, en nuestras fantasías mentales, no quiere decir que no exista, porque en ese mismo sentido tenemos colitis sangrantes, tenemos esofagitis sangrantes, y son de origen psicosomático, pero bien, algún día que platicaba yo con mis compañeros médicos, sobre todo los gastroenterólogos, que decían, bueno, y si el sangrado es psicosomático, pero primero tiene que atenderse el sangrado, no me lo van a traer a mí sangrando, ¿verdad? Primero se resuelve se resuelve la parte inmediata, que esté sin sangrar, que después de varios días, entonces incluso hasta con un tranquilizante, no está mal un tranquilizante por 2 semanas, y luego ya entramos al trabajo de la psicoterapia, ¿verdad? Entonces, sí existe la fibromialgia. No, pues tú nomás tócate los hombros y verás, tócate los músculos de los maxilares. No, mandíbula no es maxilares, mandíbula la del burro, o sea, maxilares, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que ustedes sepan que aunque el origen sea psicológico, afectivo, para entendernos mejor, de todas maneras, ahí está la enfermedad. En todo caso, el síntoma no lo vamos a pagar, nos sirve para la reflexión, ¿se dan cuenta? Sí, sí, porque ahí están todos los síntomas vivos, tienes razón, ¿sí? Y ahora, María Luz comenta de la contención. Si la contención es contenerte y no irá, entonces la contención sí genera este síntoma. Sí, por supuesto que sí. Sí genera síntomas. De hecho, la propia palabra en sí, si la separas con guión tensión, pues entonces es tensión tensión en la relación con el otro. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Se dice que deriva del sistema nervioso central. Bueno, pues sí, pero de la actividad pensante, sí, de nuestra conciencia, sí. Entonces, donde se origina, bienvenida Erika, donde se origina el síntoma es en la conciencia. Y la conciencia es una función del sistema nervioso central. ¿Se dan cuenta? Efectivamente, sí, tiene razón. Pero no se lo vamos a dejar, pero eso no quiere decir que se lo vamos a mandar al neurólogo, no. El único que puede trabajar la conciencia es el psicoterapeuta. No hay aparato en el mundo que explore la conciencia. Es un facilitador mediante el único método que lo permite, el método fenomenológico. Es el único método que permite la exploración de la conciencia. Y alguien me dirá, ¿y el hermenéutico? Sí. Con la diferencia de que con el método hermenéutico haces conciencia de modo, ¿sí? A través del estudio del lenguaje. Pero no llegas a la constitución del síntoma, ¿sí? Que con los planteamientos de Noam Chomsky de la gramática transformacional, de donde surge el metamodelo que utilizaban los penelistas, que es lo único bueno que tiene la PNL, el metamodelo, pero que no lo genera la PNL, sino son
planteamiento del gran filósofo maravilloso Noam Chomsky, que yo lo he mencionado en mi Face en algunas ocasiones. Entonces, sí se puede llegar hasta la Constitución, pero de una manera ingenua. Y con el método fenomenológico se va hasta las profundidades. Y por eso la gente se empieza a aliviar, desde la primera sesión empieza a aliviar sus síntomas, ¿sí? Entonces, volvamos. Entonces resulta y una vez que llegas a tu entidad, oiga, son varias. Si eres cliente de una entidad, eres cliente de varios. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí. Y ahí entonces, vas a ver los requerimientos de tus entidades. Tú te enfermas por lo que el otro te exige y no le puedes dar. ¿Te das cuenta? Sí. Y con tu propia fantasía de rechazo, porque si no le puedes dar, pues tienes tus propias fantasías de rechazo. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí. Y dice Francis, sé que son legión. Sí. Entidad colectiva, es una entidad colectiva, sí. Sí. No tienes reclamos, tienes una reclamación, ¿verdad? Son muchos. Pero el asunto no está en el que te está requiriendo. El asunto está en mí, que no soy capaz de darme el amor a sí mismo y ando pidiendo chichi por todos lados. ¿Sí? Ando queriendo que me quieran, óigame, no. Si no eres capaz de quererte a ti mismo, a ti misma, ¿cómo quieres que el otro te quiera? Pues no, el otro te va a usar, te va a explotar. Pero pues en ese sentido, pues no. Miren, para acabar pronto, el único, retiro la frase. Mire, para decirlo de una manera más amena, el único amor que existe en la cultura es el autocuidado. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué cosas tan maravillosas? Entonces, no, oigan, pues hay mucho que hablar en el tema del síntoma, ¿verdad? Pero realmente yo quise así con este rica chacoteo en esta conferencia, decirles, pues lo que filosóficamente se fue a decir en que se va en varios ámbitos. La investigación ya está subida en los ámbitos académicos, ya está por ahí en 2 que 3 ámbitos académicos, como lo han estado otras investigaciones. Lo que pasa que esta investigación fue culminante porque fue ahora sí como la cereza del pastel de muchos años de investigación porque ahora quiero investigar en otros ámbitos. Miren, estaba leyendo las guías para preescolar, escuela primaria, secundaria, educación especial y educación física, de esas donde les hacen los exámenes a los maestros. ¿Cómo se llama? Terrorismo educativo. Ah, no, examen para la permanencia, o sea, si no lo pasas te vas, que les hacen a los profes. Y estaba leyendo las guías técnicas, y las guías son un verdadero desbarajuste. El profe no tiene tiempo de leerlas y a veces no le aplica el pensamiento crítico a esos escritos, pero yo en menos de media hora ya traía como 20 observaciones. Agarré primero la de primaria y entonces traía como 20 observaciones, ¿sí? Y ya de corte metodológico y de corte epistemológico. Pero los profes no tienen tiempo de leerlo porque tienen que trabajar en friega y hacerlo, porque si no lo pasan, tienen que volverlo a hacer. Y la verdad, los profes y las profas que estuvieron en este examen para su permanencia, la verdad, se deprimieron, realmente la pasaron muy mal.
¿sí? La pasaron muy mal y pues, no lo voy a mencionar porque no tiene caso, pero estuve cerca de varios de ellos y ellas y realmente la pasaron muy, muy mal, ellos y sus familias, ¿sí? Entonces esto es un verdadero terrorismo ¿cómo se llama? Reforma educativa catastrófica, realmente catastrófica, donde seguimos esperando la reforma académica. Dentro de la reforma educativa seguimos esperando la reforma académica y que desde ahí los profes hicieron un montón de síntomas, ¿sí? Y entonces se tiene que hacer un estudio. Le insisto, yo ya bajé todas las guías, pero ¿qué creen? O sea, casi todas se repiten, casi con una que leas, sí, empiezas a ver, lo único que cambian algunos detalles, pero los paradigmas son los mismos para todas. Sí, son las mismas, estoy seguro que porque había leído un poco de la preescolar y me metí en la de primaria, leyendo exclusivamente paradigmas. Entonces, mi siguiente investigación va a ser en la forja de una nueva teoría de la teoría del aprendizaje, ¿sí? Pero con las mismas ideas de lo que estamos viendo ahorita, el síntoma, ¿sí? Entonces es una maravilla. Yo digo, miren, lo que nuestros papis nos dieron lo aprendimos re bien. Entonces, ahí hay una maravillosa teoría del aprendizaje, nomás hay que estudiarlo, por ahí va el asunto. O sea, si los niños aprenden re bien lo que aprenden con sus papis, entonces ahí hay algo maravilloso. ¿Por qué lo aprenden tan bien? Me decía una chica ayer en el Facebook, ¿por qué no me puedo deshacer de mi entidad esta que ya... No, como tierra explotada de 20 años, ya no produce nada, ¿sí? Y entonces, pero sigue ahí. Entonces, ¿qué aprendió? Pues aprendió de maltrato, aprendió de violencia, aprendió de omisión, ¿sí? Entonces, lo aprendió también, ahí ha de haber una rica teoría del aprendizaje. Entonces, vamos a descubrir esa teoría. Y estoy claro, con todo la aportación científica, filosófica, metodológica que esto requiere, para que ustedes luego lo disfruten en sus casas. Ha sido una maravilla estar con todos ustedes en este tema que comenzamos checando primero lo del accidente del camión que se quebró ahí enfrente de la central. Ahí estuvimos, ahí estábamos nosotros, se quebró el camión. Entonces cuando llegues a un semáforo, no te pongas a un lado de un camión cañero, ¿verdad? Ese es por prevención. Ya si el tránsito te dice, oye, pero ¿por qué no te adelantas? No, y si se quebra el camión y me caen las cañas, ya ven cómo quedó y cómo se lastimaron las personas, pobrecitos, sí, tú, cabrón. Entonces, bueno, vimos ese tema, luego vimos hay un comentario al señor Sicilia, al poeta, porque critica a López Obrador, porque está pidiendo la amnistía. Entonces, en el tema de la amnistía es un tema humanitario que está ahí puesto en el Facebook. Es un tema humanitario. Miles de jóvenes mexicanos están en la cárcel porque se quedaron atrapados en esta confrontación terrible que vive nuestro país y están en la cárcel. Y ellos sí merecen otra oportunidad, los jóvenes. Entonces, sí, por supuesto que el tema de la amnistía humanitaria es un tema importantísimo. Y claro que traen a López Obrador de la greña, ¿verdad? ¿Por qué dijo eso? No, es que hay que verlo, hay que ver el problema que nos afecta como vecinos, como ciudadanos. Pues yo conozco muchos jóvenes que están en la cárcel, jovencitos, chamacos y algunas chamacas
y creo que requieren una nueva oportunidad. Que, pues, oye, ante las pobres oportunidades que brinda el Estado mexicano, ¿eh? Y ante la confrontación, pues si caen en la trampa, pues tienen derecho a segundas oportunidades. Entonces la amnistía humanitaria de nuestros jóvenes es necesarísima. Como ven, hay muchísimos temas que tratar, muchísimos. Y bueno, y vimos el tema del síntoma, con la cual la verdad es un tema apasionante, no la podemos pasar varias sesiones, pero no, acuérdense que estamos pendientes de retomar el tema del síndrome depresivo, porque entramos a la 15ª sesión de 10, ¿sí? Con una noticia, va la noticia. Desde la próxima semana no lo veré el miércoles en la mañana. He descubierto que cuando lo hacemos en vivo y bien acompañados, esto es más fructífero. Entonces, no pasaremos a la noche a las 8:10, 8:15. En cuanto termine el taller de 6 a 8, inmediatamente me conecto con ustedes para terminar unos 5 minutos antes de las 9. Entonces, desde la próxima semana lo veré. Igual esténse pendientes porque igual comienzo a las 8 en punto de la noche, ¿sí? Pero si me tardo hasta las 8:10 es porque hay taller alternado, un miércoles y miércoles no. Entonces, un miércoles empezaremos a las 8 y el otro miércoles a las 8:10, 8:15. Y si la verdad me voy a tardar mucho en trasladarme, ahí mismo donde doy el taller, ahí mismo, para que vean cómo el espacio de un taller, ahí mismo doy la charla. Estaré sentado medio raro, pero lo haremos de tal manera que sigamos disfrutando. Entonces, desde la próxima semana, y luego se los avisamos, se los recordamos, va a ser el miércoles por la noche, entre las 8 y las 8:10 de la noche, estaremos a iniciar ahora nuestro nuevo camino de este 2018 por la noche y continuamos con el tema de síndrome. Un abrazo para todos ustedes, que se constituyan, se construyan un año maravilloso. No hay de otra, nosotros no lo tenemos que hacer. No es dado, es logrado, es construido. Háganselo rico este año 2018. Felicidades para todos. Un abrazo para todas y todos. Y entonces nos vemos el próximo miércoles, esta vez a las 8:10 de la noche. ¿Sí? Ande pues, hasta luego. Que estén muy bien.